Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Hoy el paciente va a ser nuestro hilo conductor, va a ser el tema de atención. De hecho, ya hace tiempo que aquí en Salud y Calidad de Vida decidimos que el paciente tenía que estar en el centro absolutamente de todo ello. Vamos a hablar de oncología, vamos a hablar de pacientes crónicos, vamos a tener una hora, espero que apasionante y que sirva, que sea de utilidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este tiempo de radio y de televisión. El saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live, a través de los micrófonos y de la antena de Cultura FM y que luego también nos podrán sintonizar evidentemente a través de las diferentes redes sociales. Gracias, bienvenidos, empezamos. Los pacientes, el centro de atención. Hoy en el programa vamos a contar con importantes invitados y con temas que seguramente nos van a llamar muchísimo la atención y que va a ser del interés de muchos de ustedes. No sé si conocen Avívate, no sé si conocen esta asociación, esta organización, que se hace una pregunta, que es cuidar al cuidador. Hay que cuidar. ¿Quién cuida al cuidador? Esto también lo hemos comentado en muchas ocasiones, sobre todo hablando de personas que tienen demencias, personas que tienen Alzheimer, ¿no? ¿Quién cuida a esa persona? Como siempre decimos, le toca a un elemento femenino, casi en el 90 y muchos % de la familia, y le dicen: Luisa, tú eres la encargada de cuidar a papá o de cuidar a mamá o de cuidar a quien sea en un tránsito de la vida que va a durar años, pero que sabemos cuál va a ser el final, que va a ser progresivo y que hay un momento realmente difícil, duro, de no reconocimiento por parte de esa persona. Y en ese tránsito, Luisa ha ido perdiendo su trabajo si lo tenía, ha ido perdiendo sus amigos si los tenía, que evidentemente los tendría, y su vida social si evidentemente la tenía para dedicarse por entero a papá o dedicarse por entero a mamá. La vida no sabemos lo que nos depara a la vuelta de la esquina. Fíjense este año 2020. Estábamos todos tan contentos a final de febrero, preparando ya lo que iba a ser la Semana Santa. En Valencia estaban ya preparando las fallas y menudo petardo nos vino. Nos vino el COVID, que vamos a ver cuánto tiempo se queda, posiblemente para siempre, pero vamos a ver en qué condiciones. Un día o varios días en la vida de nuestra primera invitada, de Míriam Algueró, el cáncer llamó a la puerta de su familia. Míriam, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Míriam, por acompañarnos. Míriam es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia en agencias de comunicación y empresas multinacionales. Perdiste a tus padres a causa del cáncer. Primero fue tu padre, después fue tu madre, ¿verdad, Míriam? Sí, correcto. Así fue. En 2007 le diagnosticaron a mi padre un cáncer linfático, Sí. lo superó, Sí. y en 2008, en junio, le diagnosticaron una recidiva, es decir, una recaída, y en septiembre falleció. En 2012, en marzo, mi madre fue al médico y le diagnosticaron un glioblastoma multiforme estadio 4, que es el tipo de tumor cerebral muy agresivo y en un estadio muy avanzado. Sí. Le dieron 2 meses y medio de vida. Sí. Entonces nosotros en ese momento pensamos, esto no puede ser, papá se acaba de morir, hacía 3 años y medio todavía no que se había muerto nuestro padre, y ahora se va a morir mamá, estos médicos no saben de qué va la película. Ya. Entonces nos pusimos a buscar alternativas, pero no las encontramos porque no existen, pero sí descubrimos que existen algunas terapias complementarias que, si se suman a los tratamientos médicos convencionales, lo que consiguen es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, para que tanto si la enfermedad avanza y el paciente termina falleciendo, como si el paciente recupera la salud, todo el proceso se hace lo más llevadero posible, tanto para el paciente como para el cuidador. Porque, como bien decías tú al principio de este programa, al cuidador le cae una tarea, que es cuidar a un paciente que muchas veces se vuelve crónico, ¿no? Sí, como decías tú, sí. y si el paciente goza de calidad de vida, no depende tanto del cuidador,
y el cuidador puede seguir manteniendo su trabajo, su amistad y su vida social. En este caso, en casa, ¿quién se hizo cargo de vuestra madre, por ejemplo? En este caso, como somos 3 hermanas, nos repartimos la Ajá. semana en 3 turnos de 2 días y medio. Entonces, Bueno, cabalgábamos como las enfermeras, cuando una llegaba, la otra hacía el traspaso de información. Y yo, que trabajaba por cuenta ajena en aquel momento, me sí, encargaba del turno de fin de semana, de sí, viernes por la tarde sí, a domingo por la sí, tarde-noche. sí, sí. Bueno, Y entre las tres nos lo repartimos. Pero claro, ten en cuenta que yo trabajaba de lunes a viernes y el viernes, cuando salía a las 3 de trabajar, me iba corriendo a casa de mi madre. O sea claro, que claro, no, en no, esos no. 5 meses que duró mi madre, que vivió finalmente, ni vida social, ni amigos, ni cines, nada, O sea, nada de nada. los 2 años y medio se redujeron a 5 meses. No, los 2 meses y medio que nos Ah, dieron al dos principio fueron meses, cinco dos meses. meses y medio solamente. 2 meses y medio, O sea, ya, sí. ya en fase absoluta, bueno, fase 4 que acabas de decir, en fase absolutamente terminal. Lógicamente, primero ya venía el shock de vuestro padre, lógicamente, porque estaba muy Sí. reciente en la memoria. Viene vuestra madre y lo que tú dices, Miriam, se acaba la vida social, se acaban las ganas de muchas cosas. Suerte de que sois 3 hermanas, suerte, Sí, porque sí, si sois dos, os lo coméis entre las dos, y si solo eres tú, pues ahí hubieras estado ahí durante esos 5 meses, viendo cómo tu madre lamentablemente se iba. Y a partir de ahí, de todo eso, de buscar médicos y médicos y médicos, y como dices, a veces no tan médicos, ¿no? Porque lo sí, importante es la medicina, y la medicina no es ni una ni otra, la medicina hay una, que es la que trata de cuidar, la que trata de curar, la que trata de paliar, la que trata de buscar esa calidad de vida al paciente. En todo este proceso, a ti se te abre una luz y dices, hombre, lo que hemos pasado aquí en casa, habrá mucha gente que también lo esté pasando, y hay que buscar una solución basada en tu vivencia, ¿no es así? efectivamente. Cuando mi madre falleció, Ujú. yo sentía una necesidad muy, muy grande, muy fuerte, Sí, de hacer llegar toda esta información a otros pacientes, claro. porque con mi madre tuvimos muchos aprendizajes que se derivan de los errores también que cometimos, porque caímos en manos de gente que se hacía pasar por médico y no lo era, de terapeutas pues de dudosa formación que nos recomendaban todo tipo de soluciones milagrosas, a cual más pintoresca, por Sí, llamarlos de alguna forma. pero Entonces, se aprovechan porque uno se agarra a un clavo ardiendo, Miriam. Hay mucho, sí, sí, hay sí. mucho sinvergüenza que aprovecha la situación de dolor y de desesperación en muchos casos de una Sí. familia. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos la suerte que solo en un caso nos pidieron mucho dinero, y a pesar de que lo tenía mi madre este dinero, por lo arriesgado que era la intervención que había que hacer, porque consistía en inyectarle un suero con bicarbonato de sodio en la arteria cava, que es esta de aquí en el cuello, que le iba directamente al cerebro, ¿Sí? y podíamos generarle un tumor, un derrame cerebral y causarle la muerte, Ujú. pues no lo hicimos. Pero sí que nos encontramos con varios supuestos médicos que nos decían, no, no, a vuestra madre la voy a curar yo, y tal, pero como nosotras ya llevamos bastante tiempo en el sector este pues de la salud natural y de la prevención, y teníamos unos conocimientos básicos, y era que decir, hombre, si esto es tan difícil para la medicina, va a venir este doctor, que por más que sea doctor integrativo y dándole un depurativo hepático y unos gránulos de homeopatía y unas vitaminas, fundir del tumor a mamá, esto no nos coló, Claro, no nos claro, encajó. claro. Entonces, claro, a raíz de mi experiencia, lo que yo quise fue poner en marcha un proyecto en el que los pacientes con cáncer pudieran encontrar información de calidad, validada científicamente, en la que supieran que todo lo que se explica allí es de verdad, que milagros no ofrecemos y falsas curaciones tampoco, y que a veces probablemente vayan a la web de Avívate buscando una solución a un problema que tienen y se encuentren pues bueno, que no es tan fácil como ellos pensaban, o que se tiene que abordar desde muchos más ámbitos, que no buscar siempre el milagro de la pastillita que te cura, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo que hice fue reunir a varios expertos Sí, con amplia formación y amplia experiencia acompañando a pacientes con cáncer, en lo que sí. se denomina oncología integrativa, y Ujú. los junté para que pudieran tratar e informar a todos aquellos pacientes que lo deseen.
Veo que hay oncólogas, alguna de ellas incluso superviviente de cáncer, es decir, que puede hablar Sí. en propia persona, la doctora Odil Fernández, lo digo porque está ahí en la página web de Avívate. Veo que hay dietistas, reeducadores alimentarios, dietistas nutricionistas. El tema de la nutrición, evidentemente, es importante. Hay terapeutas de programas de autoconocimiento y conciencia, licenciadas en psicología. Ahí está también Miriam Algueró. Lo que sí puede prometer Avívate es acompañar, lo que sí puede prometer Avívate es intentar mejorar la calidad de vida, intentar que, bueno, lo que tenga que vivir esa persona lo viva con la mayor dignidad y lo mejor posible, ¿no? Sí, correcto. Esto es lo que me movió a mí a dejarlo todo para montar un proyecto como este, la Sí, calidad de vida, porque cuando el diagnóstico es cáncer tendemos a priorizar la curación, la eliminación del sí. tumor y nos olvidamos que ese tumor está dentro de una persona que tiene unos sentimientos, que tiene unas emociones, que tiene unos sueños, ¿no? Que tiene unos planes de futuro. Y que ver día a día cómo te vas encontrando mal, cómo tienes que dejar de hacer cosas y que no sabes cuánto te durará aquello, porque vas al oncólogo y le dices, es que tengo muchas náuseas, y el oncólogo dice, es normal. Es normal, Pero normal. bueno, a ti levantarte día tras día con aquella sensación de mareo, aquella sensación de estar en un barco, o otros problemas como pueden ser la bajada de defensas o la pérdida de autonomía, pues todo estas pequeñas pérdidas son como pequeños duelos que tiene que ir haciendo el paciente, Correcto. son evitables y podemos pasar por los tratamientos médicos con calidad de vida. Y si gozamos de calidad de vida y gozamos de autonomía, nos sentiremos más fuertes y estaremos mejor. También Avívate ayuda al cuidador, es decir, ayuda también no únicamente a la persona que tiene el cáncer, sino al familiar, a la pareja, o sea, al cónyuge, a la pareja, al hijo, a quien sea, también a estar cuidado y saber cómo tiene que cuidar a esa persona sin que tenga, como te pasó a ti, Miriam, dejar tus amigos, dejar tu vida, dejarlo absolutamente todo para dedicarte en cuerpo y alma, lógicamente, a tu madre. Sí, 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 efectivamente. Desde Avivat hemos puesto en marcha un curso o programa de acompañamiento tanto para pacientes como cuidadores en el que les explicamos a los cuidadores precisamente esto que acabas de decir tú, ¿no? Cómo Ujú. deben cuidarse, porque el cáncer normalmente tiene un recorrido muy largo. Mi padre estuvo enfermo 1 año y medio Sí, y hay personas que incluso lo están más, dos, sí, tres, cuatro, sí, 5 años sí, sin sí, tratamiento. sí, sí, Entonces, sí. claro, si tú eres cuidador de una persona que empieza tratamientos médicos y no sabes cuándo van a acabar, lo que es primordial es que tú te cuides también, que te dediques tiempo para ti, que salgas a dar un paseo cada día, que hagas cada día algo que te guste. Si te gusta pintar, encontrar aunque sean 15 minutos para hacer un dibujito y pintar. Si te gusta hacer punto, pues hacer punto. Si te gusta leer, leer. Hacer algo que te conecte contigo, ¿no? Cuidarte, básicamente, cuidar también la alimentación, las rutinas del sueño, etcétera, para poder estar fuerte y seguir apoyando al paciente. Y también, como al paciente le irá bien adoptar unos hábitos de vida saludables, si su cuidador también adopta estos mismos hábitos de vida saludables, será más fácil que tanto el paciente se cuide como que el cuidador se cuide y los dos estén más fuertes, tanto física como emocionalmente. Lo que ocurre es que, claro, que ahí hay un problema oncológico, ni a ninguno de los dos se le va a ir de la cabeza. Eso va a estar presente y en algún momento también el cerebro debería descansar de eso, ¿no? Yo no sé si el acompañamiento y la ayuda psicológica puede ayudar a, no sé, o la misma distracción, a lo mejor como tú bien dices, haciendo un punto, leyendo un libro o saliendo a pasear, pues te olvidas durante un rato que sea bienvenido, que tienes ahí un cáncer que está haciendo un proceso. Mira, al respecto a esto, me gustaría decir dos Sí, cosas. Una es que lo más importante es aquello que dicen ha sido, ¿no? De be here now, de estate aquí ahora. sí. Tú estás aquí Sí. ahora y estás con tu pareja cenando Vive el y presente. tienes cáncer, pero procura pensar que estás aquí ahora cenando, ¿no? Y Sí. disfrutar de esta cena. Hay una paciente a la que diagnosticaron un cáncer de mama que me dijo una cosa que me pareció muy interesante y es que ella era project manager y cogió el cáncer como si fuera un proyecto más, que tenía una fecha de inicio y una fecha de fin. Y tenía unas fechas de entrega entre medio que eran la cirugía, la quimio, la radio, ¿vale? Y ella decía, yo no permití que el cáncer se apoderara de mi vida, ¿vale? Yo seguía siendo mujer y seguía teniendo una pareja y Claro. seguía teniendo una vida. Entonces,
tenemos que procurar no dejar que el cáncer lo tiña todo de un color, una pátina de color gris, sino que sabemos que vamos a tener que pasar por una cirugía y unos tratamientos que van a tener un impacto en nuestra vida, pero también tenemos que tener muy claro que nosotros podemos hacer cosas para estar mejor. Por ejemplo, se ha demostrado científicamente que las personas, los pacientes con cáncer que hacen ejercicio físico a diario, tienen menos efectos secundarios. Pues si salimos a andar 45 minutos, nos sacudimos la pereza de encima y salimos a andar 45 minutos cada día a paso, lo más ligero que podamos, gozaremos de mejor calidad de vida, dormiremos mejor, estaremos de mejor humor y tendremos también un mejor tránsito intestinal. O, por ejemplo, meditar, ¿no? La meditación también ayuda a no tener tanto dolor, a estar mejor de ánimo, a no tener tantos efectos secundarios, a que los tratamientos médicos sean más eficaces. Hay varias aplicaciones, como por ejemplo, hay una específica para pacientes oncológicos que se llama Mi Momento, que nos podemos descargar en el móvil y ponernos pues una alarma 3 veces al día para meditar 10 minutitos. Con esto mejoraremos mucho nuestra calidad de vida. Y es como decía otra paciente que decía, yo al cáncer le dejo que se siente 10 minutos conmigo al sofá. Entonces yo me voy al sofá y le digo, a ver, cáncer, ¿qué me quieres decir hoy? Entonces, yo le dejo que me llene la cabeza de miedos y de historias y tal. Y hay días que tengo la fuerza de decirle, si esto no va a pasar. Y hay otros días que digo, ostras, que me estás atrullando mucho hoy, vete. Y hago el esfuerzo, porque también es algo de control personal, ¿no? De decir, oye, pues ya está, te he dado tus 10 minutos del día, ahora déjame seguir disfrutando de mi vida, ¿no? En el grado que sea posible. Sí. Porque también las cosas, cuando más vueltas le das y más importancia le das, más te afectan. Claro. Oye, y hay que pensar que cada vez, afortunadamente, hay más personas que sobreviven al cáncer. Cada vez más, cada día más personas que gracias a los avances. Es decir, antes la palabra cáncer era sinónimo de desenlace fatal. Los porcentajes, afortunadamente, están cambiando, con lo cual hay que estar ahí luchando, buscando estar en esa parte, ¿no?, de los que pueden superar esta patología. Veo que el acceso de vuestro método, Miriam, tiene unos pilares claves: nutrición, gestión del estrés, el ejercicio físico que ahora comentabas y el acompañamiento, ¿no? Exacto. Son 3 pilares. Alimentación, porque la alimentación es terapéutica, sí. Es decir, hay ciertos alimentos que nos ayudan a paliar los efectos secundarios de los tratamientos médicos. Por ejemplo, vas a entender muy bien que si un paciente tiene estreñimiento, va a tener que seguir una dieta más rica en fibra. Claro. En cambio, si un paciente tiene descomposición, tiene que seguir una dieta astringente. Pero lo que seguramente no sabrás es que la quimioterapia afecta mucho el sistema nervioso y que el sistema nervioso lo que necesita para funcionar correctamente son vitaminas del grupo B. Entonces, aquellos alimentos que sean ricos en vitaminas del grupo B nos convienen durante los tratamientos médicos. Por ejemplo, a pacientes que les estén bajando las defensas, hay alimentos como las hojas verdes, el ajo, la cebolla, Sí, Miriam, sí. Perdón. El ajo, la cebolla, por ejemplo, el jengibre, que también nos pueden ir bien, ¿no? Entonces, saber qué alimento nos conviene tomar en cada momento, saber cómo debemos cocinarlo, es importante. Luego, el otro pilar, el ejercicio físico, que ya hemos hablado antes, ¿no? Que hacer ejercicio físico a diario ha demostrado científicamente mejorar la calidad de vida de los pacientes y además ha demostrado también que hace que los tratamientos médicos sean más eficaces, como una correcta gestión del estrés. Que el estrés lo podemos gestionar meditando, yendo al psicooncólogo, haciendo tai chi, pintando, leyendo, haciendo jardinería, haciendo arreglitos en casa, concentrándonos en lo que tenemos que hacer en cada momento. Y luego lo que es muy importante es el tema del acompañamiento, el tema de sentir que siempre hay alguien al otro lado, que siempre hay alguien que te va a responder a tus dudas, que alguien que no te va a decir esto es normal, ya te pasará, sino alguien que te pueda ofrecer soluciones prácticas a todos estos inconvenientes que se te presentan en el día a día. ¿Cuánto tiempo hace que funciona Avívate, Miriam? Avívate funciona hace 2 años. 2 años. ¿Y qué respuesta estáis teniendo? Pues estamos teniendo muy buena respuesta porque damos solución a esas pequeñas cosas con las que se encuentran los pacientes día a día que desde la sanidad pública no se solucionan y que a veces no se le da la importancia que merece, como por ejemplo la pérdida de peso, que es la responsable directa o indirecta de 1/3 de las muertes por cáncer, según los estudios científicos. Entonces la respuesta es muy buena.
pues cualquier persona que el cáncer entre en su vida, cualquier familia que el cáncer esté en su vida, puede encontrar en Avívate unas personas que han vivido, que han pasado por ese trance y que conocen muy bien cómo mejorar esa calidad de vida, cómo ayudar en unos momentos, ciertamente, sobre todo cuando llega el diagnóstico no inicial, pues un poco competentes, un poco potentes. Avívate, en la web de Avívate, ahí lo tendremos absolutamente todo, teléfonos, direcciones para ponernos en contacto con Míriam Algueró y con todo su excelente equipo. Míriam, ha sido un placer tenerte con nosotros y excuso decirte que estamos a tu disposición para lo que desees. Igualmente, muchas gracias, Ricardo. Un placer. Un abrazo, Míriam, muy buenas tardes. Un abrazo. Bueno, los pacientes oncológicos son pacientes crónicos. Señor Alfonso, Santiago Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Hoy le presento como vicepresidente del Foro Español de Pacientes. ¿Tiene usted tantos cargos? No. Sí, señora. Estaba escuchando muy atentamente lo que decía la señora Algueró, porque de pacientes crónicos vamos a hablar esta tarde, porque mañana hay un acto, yo creo que muy potente, muy importante en el Senado. Y además ahí va a estar una persona a la que yo personalmente aprecio muchísimo, haciendo una ponencia al respecto de los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos han sido... Todos estamos sufriendo la COVID, todos, evidentemente, de una manera u otra. El que no puede trabajar, el que se ha contagiado, el que tiene familiares contagiados, los que, bueno, lógicamente la vida nos ha cambiado a todos, ¿no? Desde el confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista sanitario, además de las personas ingresadas y de las personas que lamentablemente han fallecido por COVID, ha habido... Y vino un día el señor Alfonso aquí, en ese momento en su calidad de director de Acción Psoriasis, para hablar de los enfermos de psoriasis, que también son enfermos crónicos, ¿no? A decir, cuidado, que es que la cantidad, los millones de pacientes crónicos que hay en España, un diabético es un paciente crónico, un hipertenso es un paciente crónico, solamente el psoriasis hay 1 millón aproximadamente solamente en España. Todos estos pacientes crónicos se les paró el acceso a la sanidad. Se les paró porque todo era COVID, lógicamente. Nadie quería ir a los hospitales, primero por miedo y segundo porque se pararon, se cerraron todos los circuitos y únicamente era COVID, y una persona pues que tenía pues sus controles, que tenía que pasar unas pruebas, unos determinados análisis, todo eso pues se paró con el lógico problema que pues nos encontraremos, no sé si a la vuelta de la esquina o a 2 vueltas de 2 esquinas, pero tarde o temprano. Pero mañana en el Senado hay un webinar que va a hablar de la atención integral a la cronicidad, retos, soluciones y compromisos. De entrada, el titular, señor Alfonso, es bonito. Bueno. Las intenciones están. Están ahí. Las intenciones están. Vamos a ver cómo le metemos bien luego toda la temática. Yo creo que, contando con la presencia del doctor Ruiz, ahí hay una garantía. Boi Ruiz es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, es director del Instituto Universitario de Pacientes de la UIC, y mañana va a estar en ese webinar, dando la ponencia, presentación del informe elaborado por la UIC, Universitat Internacional de Cataluña, sobre los elementos clave en el desarrollo de políticas de atención a la cronicidad en España. Doctor Ruiz, Boi Ruiz, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo y de estar aquí con Santiago Alfonso. Con Santi, es un placer, Boi, volver a tenerte en el programa, que estés, verte fantásticamente bien. Ja saben que el doctor Ruiz fue 4 anys conseller de Sanitat, de Salut. 5. 5 años conseller de Salud. 5. En momentos duros, en momentos también duros. De otra etiología, la dureza, pero en momentos duros. También duros. Sí. ¿Ha habido a lo largo de estos últimos 8 meses, doctor Ruiz, muchas veces que se ha puesto usted
como cuando era conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, decía, si yo ahora fuera conseller, menudo marrón, haría esto, haría lo otro, lo complicado. ¿Se pone en la situación en la que estuvo o intenta mantener la distancia? No, hombre, yo intento ponerme en la situación de los que tienen que tomar decisiones y Sí, parto de la base de que solo hierra el que toma decisiones. eso está claro. Por lo tanto, es muy fácil juzgar o no juzgar desde diferentes perspectivas cuando no tomas decisiones, ¿no? Sí. Pero lo que sí que es cierto es que es un momento difícil y que yo sí que de alguna manera no puedo obviar mi experiencia, no solo como consejero, sino mi experiencia profesional, y no puedo obviar que continúo siendo una persona profesional del sistema sanitario en condición de experto, ¿no? Por Sí. lo tanto, me preocupa enormemente lo que ocurre e intento contribuir en la medida de lo posible a ayudar en lo que pueda. Está claro. Sin Sí. ningún espíritu crítico y con el mejor espíritu constructivo posible. Sí. Por ejemplo, la consellera Vergés le ha pedido consejo, le ha llamado, voy, No, doctor Ruiz, en no he tenido, en su no. experiencia, no. En este caso no he tenido No. ningún contacto por parte del actual equipo y yo creo que también debe ser así. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad y cada uno actúa como lo cree mejor, ¿no? Está claro que lo que ocurrió en marzo, sea el gobierno que sea, el que estaba, nos pilló a todos con el pie cambiado. Era ciertamente muy complicado, muy difícil. Han pasado 8 años y a mí me parece muy bien que se ponga un acento en los pacientes crónicos, porque como decía hace un momento, los pacientes crónicos recibieron rápidamente, pues oiga, se ha cerrado, su médico no va a poder atenderle porque por el tema COVID ahora ponemos unas medidas en las que usted, pues si tenía una visita para el 8 de abril, pues se queda anulada sin EDIE. ¿Cuánta gente lleva 8 meses sin poder ir al médico? Y otras que a lo mejor podrían ir, pero que también le ha quedado todavía un miedo hasta que esto no pase un poco, no hayan vacunas o haya fármacos que nos ayuden a superar la COVID. Y esto evidentemente afecta, yo no sé si tendrán números, pero ¿cuántos enfermos crónicos tenemos en España aproximadamente, doctor Ruiz? Pues en España podemos considerar que tienen alguna enfermedad crónica todas las personas mayores de 65 años. Todas. A partir de cómo vamos avanzando en Sí, edad, sí, vamos teniendo 2 o 3 o alguna más. sí. Al final, la realidad de la cronicidad viene, en cierta manera, de un éxito de la atención sanitaria, ¿no? Sí. Nosotros, desgraciadamente, los médicos curamos pocas cosas, pero lo que sí hemos ido consiguiendo es que muchas enfermedades que pronosticaban una esperanza de vida reducida, pues ya no tengan un comportamiento tan letal como tenían y por lo tanto uno pueda vivir muchos más años con esa enfermedad y poder morir con esa enfermedad, pero no de esa enfermedad. Y por lo tanto vamos creando un cambio muy importante en la demanda de atención sanitaria de las personas y de la población en su conjunto, ¿no? Nosotros decíamos mucho antes de la pandemia que teníamos una epidemia que se llamaba cronicidad. Una epidemia o una pandemia, la principal característica de una epidemia o una pandemia es el número de las personas a las que afecta. Exacto. Una enfermedad que afecta a 3 personas, pues no es una epidemia ni una pandemia. Por lo tanto, como estamos hablando de muchas enfermedades que en su conjunto afectan a mucha población, teníamos una epidemia, teníamos un cambio del patrón epidemiológico de nuestra población que ha sido progresivo. Y además con una necesidad de cambio en la respuesta, porque antes nos podíamos poner de acuerdo 3 o 4 disciplinas delante de un diagnóstico, ¿no? Y el ejemplo clásico, hablábamos del cáncer, Sí. podía ser el cáncer de mama. Decíamos, bueno, Sí. el cáncer de mama pues no es solo del cirujano, no es solo del ginecólogo, no es solo del anatomopatólogo, es de un equipo y creábamos las unidades de patología mamaria. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a crear una unidad de qué patología cuando tenemos a una persona que tiene unas patologías de base que son factores que pueden desencadenar problemas de salud más importantes, como son la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, pero además ese paciente pues tiene una degeneración articular, es reumático o tiene psoriasis. Todo eso junto, Sí. ¿cómo lo abordamos? ¿no? Claro. Lo tenemos que abordar pues desde un planteamiento
diferente de la organización sanitaria. Y eso es lo que hemos analizado en el estudio que hemos realizado en la universidad. Lo primero que nos hemos planteado es decir, bueno, ¿cuáles son las declaraciones de intenciones que hay en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud? Primera declaración de intenciones nace de algunas comunidades autónomas. La primera comunidad autónoma en que hizo una declaración de intenciones y un plan sobre la cronicidad fue el País Vasco, con Rafa Bengoa como consejero, y al año siguiente nos juntamos con Rafa Bengoa desde Cataluña y iniciamos nuestro plan de atención a la cronicidad, y luego fueron replicándose en algunas comunidades autónomas, hasta que en el 2012 toma las riendas el Ministerio y, conjuntamente con las comunidades autónomas, desarrolla lo que se llama una estrategia nacional, una estrategia de atención a la cronicidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto qué decía esa estrategia, declaración de intenciones, qué dicen los planes de todas las comunidades autónomas que hacen referencia a la atención a la cronicidad, en qué coinciden, y eso que sería la parte, digamos, propositiva de las políticas sanitarias, desde el punto de vista de la realidad activa, en que se ha substanciado, ¿no? Y hemos visto que hay mucha declaración de qué es, poca declaración de cómo y algunas importantes insuficiencias. ¿Por qué eso? Porque nosotros diseñamos un Sistema Nacional de Salud en un momento determinado, para una población que no tiene nada que ver con la población que tenemos ahora. Eso que decíamos antes de la tipología de la demanda sanitaria, de ese cambio del patrón epidemiológico, ¿no? Nosotros seguimos teniendo un sistema sanitario que no tiene modelo organizativo propio, sino que adoptó el de la Seguridad Social. Y, por lo tanto, la organización de la Seguridad Social en todos sus aspectos, en cómo se presupuesta, en cómo se organiza, en cómo se adjudica una plaza, etc., todo eso no responde a la realidad de lo que necesita el Sistema Nacional de Salud en estos momentos. En aquel momento fue muy positivo porque ya podías tener un Sistema Nacional de Salud con una organización y unos medios, pero eso no ha evolucionado a lo largo del tiempo. En cambio, ha ido evolucionando la demanda. Y ya no digo que estamos en una transición tecnológica, como están los propios medios de comunicación. Estamos en una transición económica, porque estamos en una situación complicada. Y ahora, además, estamos en una crisis epidemiológica, ¿no? En una pandemia. Claro, todo eso, ¿qué ocurre? Un sistema que no estaba preparado, y lo he escrito alguna vez, con un cierto criterio de soberbia, tuvimos algún aviso de que esto podía pasar, ¿no? Pero entonces, como no pasó, pues, hombre, no vamos a tomar medidas como las que tomamos, que tuvimos que tirar no sé cuántos medicamentos que compramos porque resulta que no pasó lo que esperábamos que pasara. Hubo una recesión, digamos, emocional económica solo por pensar qué pasaría con las gripes A y situaciones similares, ¿no? Y pensamos que esto no nos pasaría nunca, ¿no? Y que la sólida Europa pues tenía un sistema sanitario, por favor, que nada tenía que ver con los de otros países, de un nivel de desarrollo inferior al nuestro, y que esto de las epidemias es de estos países. Cuando llegue aquí nosotros paramos cualquier epidemia, ¿no? Pero claro, para parar una epidemia quiere decir que hay una serie de personas, muchas personas, como decía antes, el elemento nuclear de una epidemia y de una dimensión universal de una epidemia, que es una pandemia, es un volumen de personas que hay que atender, que si no se atienden, el riesgo vital que tienen pues acaba en defunciones. Pero para atender a todas esas, en un sistema que no es acordeón, tienes que dejar de atender a otros. Y esos otros que dejamos de atender son los pacientes crónicos, que pueden esperar un tiempo relativo. Depende, claro. Porque nuestro sistema sanitario está pensado en tratar y no en cuidar. ¿Y qué quiere decir? Y lo digo sin que se interprete como frivolidad. El ir al médico habitualmente va a formar parte de la vida cotidiana de todos, igual que vamos a la peluquería. Aquellos que van a la peluquería, que no es mi caso, como pueden comprender, ¿no? Pero dicho esto, va a ser porque vamos a cuidar nuestra salud y no tanto a tratar nuestra enfermedad. Y cuidar nuestra salud es contener aquella enfermedad que se nos ha diagnosticado lo antes posible para que no evolucione. Correcto. Y eso requiere un sistema preparado para atendernos de otra manera. Ya estábamos explicándolo hace mucho tiempo eso, ¿no? Que había algunos planes efectivos. Llega lo otro y tenemos
un aparcamiento de aquellos que se cree que tienen que esperar, ¿no? Eso podríamos tenerlo, digamos, muy justificado en la primera crisis, ¿m? Pero tiene que, de vez en cuando, salir gente del campo de batalla y subirse a la colina, para que desde la colina tengas la perspectiva necesaria para ver qué movimientos hay que hacer con respecto a aquellos que has abandonado de manera justificada, Sí, y sí. cómo recuperas ese abandonamiento, ¿no? Y en ese estudio vemos, porque este estudio lo planteamos antes, empezamos y prácticamente lo acabamos antes de la pandemia. Pero el impacto de la pandemia que ha puesto de manifiesto mucho más aún de que el sistema no está preparado para atender a la cronicidad, que las cosas no son de primaria o de especializada, la cronicidad es transversal, Claro. que los dineros tienen que ir detrás de las necesidades de las personas, no puestos en las organizaciones como máquinas que van gastando esos recursos en función de cómo va entrando la gente. Todo eso es lo que de alguna manera el estudio plantea a iniciativa de una plataforma creada por los propios pacientes, con los médicos, con las enfermeras, con los farmacéuticos, con los trabajadores sociales, con sus instituciones representativas, ¿no? Una plataforma que es la CH 2025, ¿no? La Cronicidad Horizonte 2025, que a mí me gustaría que el señor Alfonso nos explicara un poco qué es esta plataforma. Pues gracias, Ricardo. Es una suma de voluntades, es una suma de gente que cree, como decía el doctor Ruiz, ¿no?, en la universalidad, en la calidad y en la Sí. sostenibilidad del sistema, ¿no? Sí. Y que vemos que ese sistema ya no se adapta a las nuevas realidades. Y hace 2 años, muy previo al COVID, Sí. pues las representaciones de los colectivos profesionales, atención primaria, farmacia, también estaba medicina interna, los pacientes y también los trabajadores sociales, porque por unir lo social y lo sanitario, tan importante es esa unión, nos sentamos y decidimos, pues bueno, hacer propuestas, pensar con método, con conciencia, y por eso también se ha incorporado la universidad para poder planificar y para poder proponer el sistema sanitario que nuestra sociedad ahora demanda. Como decía el doctor Ruiz, creamos hospitales de agudos y ahora tenemos enfermos crónicos. Sí, sí. Y bueno, y la cronicidad, que era el primer problema de salud de nuestra sociedad, pues ha quedado desatendida. Y esto ha puesto de manifiesto que el COVID ha de tener toda la asistencia sanitaria necesaria, pero ha de ser una oportunidad para que nos replanteemos la cronicidad. Al final, después de las guerras, de los desastres naturales, viene una reconstrucción. Seguro. Una reconstrucción que ya no puede esperar. Nuestro sistema estaba caduco, nuestro sistema no se adaptaba a las necesidades de los pacientes, y ahora es el momento que nos pongamos a trabajar. Y no solamente lo reivindicamos, sino que venimos con ciencia, venimos con métodos y venimos con propuestas concretas y avaladas por las máximas representaciones de las organizaciones médicas. Porque muchas veces, efectivamente, la medicina intenta curar, pero si no, cronificar. Qué gran éxito cronificar el SIDA, por ejemplo. Con el cáncer que hablamos hace un momento. Bueno, ojalá un día no se cure, se cronifique. ¿No? Y el propio COVID planteará también enfermos COVID, claro, que tendrán secuelas para toda la vida y se cronificará. Hay COVID persistentes, como bien sabe, gente joven que lleva tiempo y con una serie de sintomatologías que además nadie les atiende. Nadie les atiende porque dicen, bueno, esto son secuelas, ya veremos si se le pasa o si no, o no, porque tampoco sabemos si le va a durar 6 meses. Pero hay gente que lleva 8 meses con unas problemáticas que, entre otras, les impiden hacer su vida normal. Y también me gustaría poner de manifiesto lo que comentaba, ¿no?, de la unión de lo social y lo sanitario. Y hemos visto, ¿no?, que hemos tenido la mayor crisis sanitaria en el COVID en el estado de las residencias de ancianos. No estaban integradas en el sistema sanitario y hemos tenido que improvisar. Pues lo social y lo sanitario necesitamos unirlo en el futuro. Para que los oyentes, que son pacientes, todos somos pacientes, doctor Ruiz, voy a ponerlo en contexto. Los que no lo son los que no lo son están insuficientemente diagnosticados. Exacto, están infradiagnosticados o no han ido al médico, efectivamente. Para ponerlo en contexto, la importancia del acto de mañana, la importancia de estar en el Senado, de ir al Senado a presentar este proyecto hecho desde las instituciones, hecho desde la universidad. La inauguración la hace la vicepresidenta, la señora Narbona, que seguramente la portavoz Lastra diría que es una de nuestros mayores, porque la señora Narbona lleva ya tiempo en esto de la política, y el presidente
presidente del foro, Andoni Lorenzo, nuestro buen amigo Andoni Lorenzo, van a hacer esta inauguración. ¿Qué importancia podríamos darle, extrapolarle a nuestra audiencia del acto de mañana, doctor Ruiz? Hombre, yo creo que mañana tiene enorme importancia un acto que no es un acto político, ¿eh? No lo es. Es un acto como debería haber muchos en un país como el nuestro, en el que aquellas personas que están afectadas por un problema y aquellos que tienen que resolver el problema que afecta a las personas se juntan, hacen un estudio y un análisis adecuado de la situación y van con propuestas que no pretenden defender mayor interés que el interés que tienen los profesionales sanitarios en atender bien a los pacientes crónicos y los pacientes crónicos en estar bien atendidos. Por lo tanto, no es una sesión que podamos interpretar bajo ninguna perspectiva de interés de ningún tipo, pero sí que debería ser un modelo, digamos, de planteamiento habitual en los grandes problemas del país, ¿no? Que aquellos que tienen la capacidad de resolverlos, por cierto, que son los apoderados por parte de la sociedad y de la administración para atender a las personas, que son los profesionales sanitarios, conjuntamente con los que tienen que ser atendidos y ver resueltos sus problemas, se juntan, analizan una situación y van con propuestas para solucionar el problema. Yo creo que esa es una dinámica que puede ser un referente para otras cuestiones, tanto en el ámbito salud como en el ámbito no salud, ¿no? Yo estoy muy contento de estar en esta parte como experto y además como paciente. Yo también soy paciente crónico y paciente de cáncer, además. Por lo tanto, muy interesante lo que hemos visto antes, del papel que tienen que jugar en la atención y ser considerados también objetivo de atención los cuidadores de los pacientes crónicos en muchas patologías. Lógicamente. Y por lo tanto, creo que la importancia, quiero resaltarla, que vayan las personas afectadas, con aquellas personas que les van a resolver el problema y les pueden resolver el problema, conjuntamente, de una manera objetiva y con un estudio sobre una realidad, aportar soluciones, creo que es un ejemplo a seguir. Además, aquí veo que está el apoyo, señor Alfonso, de la gran mayoría de asociaciones de pacientes y de médicos también, de primarias, en FIX, Emergents, EMI... No es el apoyo, son las entidades que formamos parte. De este CH 2025. Todos los agentes implicados. Aquí el reto, ¿cuál sería? Pues que no ser nosotros, o sea, aparte que hemos sido nosotros los que hemos ido a buscar al Senado, picar la puerta al Senado, para tal, lo bonito sería o lo deseable sería que ese ejercicio tuviera más en otros campos, ¿no? Que, oiga, los máximos expertos, ¿no? Que se sienten, que se unan y que nos vengan a explicar sus propuestas, ¿no? Al final, como digo, es un ejercicio muy democrático el que hemos hecho. Al menos el Senado les ha abierto las puertas. Ahora a mí me viene la memoria cuando estuvo aquí una vez que usted mandó en su momento a todos los presidentes de las comunidades autónomas también como una especie de carta a los Reyes Magos para los pacientes crónicos, cómo tratarlos cuando estaba empezando la COVID. ¿Le contestó algún presidente? 2 o 3 me dijo la última vez que le vi. Bueno, no sé si aumentó el número de presidentes en estos meses. Presidentes, presidentas. Pocos más. La excusa del COVID ha sido, creo yo, a veces una cierta excusa, ¿no? Pero yo creo que... Y si no es una excusa muy buena. Estamos... yo creo que es bonito, ¿no? Que aunque haya el nombre que decías, tu Cronicidad 2025, debajo estén las principales organizaciones sanitarias y de pacientes. Y farmacéuticos también, ¿eh? Farmacéuticos, enfermeros, también, medicina primaria... Incluso industria farmacéutica sí, también, la organización médica colegial y sobre todo también los pacientes. Al final no dejan de ser... Ha de ser el centro. A mí lo que me parece optimista el 2025. Muy corto plazo, 5 años vista, ¿no, Santi? Bueno, había que poner un número, el 25 nos pareció fantástico. El 2030 ya lo tenían pillado los políticos con su agenda 2030, ¿no? No, es un reto, pero un reto en el que estamos todos decididos a
poner, y sobre todo el voluntariado que hay detrás. Todas estas organizaciones la hacemos porque creemos, porque pensamos que nuestros hijos han de recibir un mejor sistema del que encontramos, y en eso ahora estamos preocupados, ¿no? Si vamos a dejar un sistema sanitario mejor del que el que nos encontramos. Seremos quizás la primera generación que iremos para atrás. Posiblemente, pero yo estoy seguro, doctor Ruiz, que aprenderemos. Yo estoy seguro que hay alguien, y hay más de uno, y más de dos, y más de tres, que tienen más de 2 dedos de frente, doctor Ruiz, y que de esto, como decía aquel, se puede ganar, pero no perder. Se puede ganar y se puede aprender. Y de esto hemos de salir aprendidos, doctor. No, por eso siempre hay que partir del dicho castellano de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y de alguna manera es triste que tenga que ser así. Porque yo estaba hoy escribiendo un artículo que más o menos titularé lo que el COVID nos dejó, ¿no? Y lo que el COVID se llevó. Lo que aparece ahora como oportunidades para hacer cosas, desgraciadamente son oportunidades porque no se hicieron en su momento. Claro. Una cantidad de cosas que estamos diciendo ahora y que aparecen en nuevos informes reiterativos no es más que más de lo mismo, en el sentido de que muchas cosas que nos han ocurrido porque cuando dijimos que había que resolverlas, pues como decía un ex consejero de Cataluña, el primer ex consejero de la Generalitat recuperada, decía que la sanidad pública tiene una mala salud de hierro, ¿no? Y esa mala salud de hierro pues ha ido aguantando con cosas que son difíciles de explicar, porque sabiendo que son así no se resuelven. No podemos aguantar financieramente un sistema sanitario basándonos en el endeudamiento. Por lo tanto, como los ingresos siempre serán, los ingresos presupuestarios siempre serán inferiores a las necesidades, pues lo compensamos endeudándonos. Y como con eso no hay suficiente, pues mantenemos una contención desde la gestión del gasto, sobre todo desde el punto de vista del gasto en recursos humanos, ¿no? Ahora mismo... Y además, pues bueno, aguantamos el precio del medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo eso llega un momento en que no se aguanta. Digo, doctor, que ahora mismo nos están diciendo hay que gastar, ahora hay que endeudarse. Justamente lo que usted dice que dice, ahora es momento de gastar, luego ya veremos, ya ho trobarem, como decimos en catalán. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando se dice con una cierta soltura, ¿no? Sí. Decir, no, es que en España dedicamos unos puntos menos del PIB a la atención sanitaria y ahora vamos a dedicar, si hace falta, alguno más. Vamos a ver. El PIB no existe. Eso de que el PIB no es un dinero que hay en un cajón. El PIB es un referente con el que comparamos el dinero público que gastamos. Lo que tenemos que considerar es la fiscalidad que genera ese PIB. El PIB no genera nada, no es dinero en un cajón. Son los impuestos que ese PIB aporta lo que llena el cajón. Por lo tanto, el PIB puede crecer mucho, la base 100, pero si ese PIB no crece, la realidad hace que tengas que ir a buscar esos puntos de PIB en otras políticas. Lo digo más simplemente. Si Sanidad gasta algunos puntos menos del PIB que la media europea, quiere decir que en otras políticas gastamos algún punto más del PIB. Si no, nos sumaría 100. Claro. Por lo tanto, habría que plantearse también de qué otras políticas hay que detraer recursos para la atención sanitaria si realmente la consideramos una prioridad. Y yo creo que lo es, pero entonces habrá que explicar que para poder financiar la sanidad sin tanto endeudamiento habrá que dejar de hacer otras cosas, porque todo no lo vamos a poder hacer. Y parece ser que lo podemos hacer todo. Sí. Es cuestión. Y el PIB suma 100, Por lo tanto, si la sanidad tiene unos puntos menos del PIB, otras políticas tienen algún punto más. Tendríamos que ver los ciudadanos y tendríamos también que comparar con otras políticas europeas si estamos de acuerdo en que esas políticas que gastan más del PIB que la media europea, estamos dispuestos a renunciar porque creemos que tenemos que tener una mejor atención sanitaria. Pero como esa atención sanitaria se aguanta, insisto, con el endeudamiento y con unos salarios por debajo de la media europea, no pasa nada. El día que se acaba el endeudamiento, como nos pasó en la crisis del 2010, pues tenemos un problema. Porque no solo se puede aguantar bajando los salarios de la gente y bajando la cantidad de personas que trabajan en el sistema. Estoy seguro, doctor Ruiz, que todos los oyentes pensando, no hay que
escatimar un euro en sanidad, no hay que escatimar un euro en educación, no hay que escatimar un euro en cultura. El resto se puede escatimar, el resto se puede recortar. Y hay más de una y más de dos cosas que nos pueden venir inmediatamente a la cabeza, que alguna incluso se podría suprimir. Fíjese lo que le digo, pero ese es el gran debate, ¿no? Hay un informe sensacional de la OMS del año 2010 que habla de la sostenibilidad de los sistemas universales de salud, que dice con mucha claridad que ningún sistema sanitario del mundo podrá financiar el 100% de sus necesidades, pero tiene que tender a hacer lo posible, ¿no? Y dice que si un sistema sanitario se universaliza y tiene que ser sostenible, more for health, hay que poner más dinero en la sanidad, eso es indispensable, pero además hay que utilizar bien ese dinero. Dice more health for money. Enumera toda una serie de ineficiencias que hay en el conjunto de los sistemas sanitarios universales del mundo, ¿no? Pero eso es economía doméstica, tampoco es tan complicado. Y claro, si además no atendemos a un cambio de patrón de la demanda con las reformas necesarias, y hablo de la cronicidad otra vez, que es lo que nos ocupa, pues, y no somos capaces de hacer una transformación de muchas dimensiones, desde el punto de vista, como vemos en el estudio, de nuevas capacitaciones, de nuevos roles profesionales, de recursos, de no considerar nichos ni silos. Todo eso, pues a veces no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión diferente, ¿no? Y si al final nuestras políticas no solo responden a un resultado, yo lo decía públicamente y lo continúo diciendo. Para mí, cuando decimos que somos los primeros en trasplantes cardíacos, de trasplantes en general, con respecto al mundo, yo estoy muy contento. Buena noticia. Cualquier persona que en nuestro país necesita un órgano lo tiene en tiempo y forma. Pero la peor noticia es que cada vez trasplantamos más. Y si voy al trasplante de riñón, pues seguramente el problema lo tenemos a lo mejor en que el diabético no se ha cuidado bien, o no hemos cuidado bien al diabético y al hipertenso, y tenemos un problema de insuficiencia renal, que acaba con un fracaso en una diálisis y acaba con un trasplante, ¿no? Por lo tanto, un éxito que si fracasa la atención sanitaria de su patología pueda tener un órgano, pero lo que no tenemos es que fijarnos solo en poner toda la intención y todos los recursos en trasplantar y no preocuparnos de todo el proceso que lleva a la necesidad de trasplantar. Doctor Ruiz, es un placer escucharle siempre. Somos el país con mayor supervivencia al infarto, pero somos el país que cada año tiene más infartos. Pero como sobrevivimos más que nadie, estamos muy tranquilos. Decía que es un placer oírle siempre, escucharle, además escucharle desde el conocimiento, escucharle desde haber estado en la trinchera y haber estado también en la colina. Usted un día me dijo que me manejaba 10.000 millones al año, con lo cual también sabe de qué va esto del PIB y de qué va el sacar de aquí. No nos podemos hacer trampas al solitario. No, hay una cosa sencilla que yo aprendí, yo no tenía ningún conocimiento del tema, ¿no? Pero ¿por qué se manifiesta la crisis a finales del 2010 y estalla en el 2011? Porque tendríamos que saber, y muchos no lo saben, que el presupuesto de este año, ¿con qué se financia? Con los impuestos de hace 2 años. ¿Cuándo hacemos nosotros la declaración de Hacienda? En junio. En junio, sí. ¿De qué año? Del año anterior. Del año anterior, sí. ¿Cuándo se cierra la declaración? El ejercicio siguiente, y por lo tanto, los impuestos recogidos en el año anterior son los que se ponen en el presupuesto del siguiente año. Los de este año por lo tanto, la crisis económica del 2008 estalla en el 2010. Lo que vamos a ganar este 20 será para el 22, digámoslo así. Exactamente. O sea, la crisis financiera que tendrá la caja pública será la bajada de recaudación por la caída de la actividad económica del año 2020. Y eso se sufrirá en el 2022. En el 2022. Doctor Ruiz... Y ahora tendremos los recursos del 2019. Perdón, 18. Que fue un año de recuperación.
Doctor Ruiz, ha sido un placer. Le agradezco muchísimo y ¿se puede oír mañana el webinar? Sí, por supuesto. ¿Es público? Pues, o sea, no hay que ser médico, no hay que ser político, o sea, hay que ser, mientras seas paciente, ¿no? Que somos todos. Es público y notorio. Es público y notorio. Hay que ser... ¿Dónde nos podemos inscribir para ver? Lo mejor en este momento es que en el Twitter de la plataforma, sí, en ch-2025, la gente ahí va a encontrar la información cómo inscribirse. Es muy fácil. Hoy en día todos sabemos hacer webinars. Sí, hay un link que me apunto y ya está. A las 5:30, creo, si no recuerdo mal, que he visto sobre las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde sí. Cualquier persona puede acceder y al final estamos en el Senado, que es casa de todos. Exacto. CH-2025. Doctor Ruiz, un placer. Voy hasta cuando quieras. Hasta cuando quieras, amigo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Santi, gracias también por venir. Oye, permíteme, que conoces a José María Carnero, que lleva 53 minutos esperando. Señor Carnero, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo y compañía. Me va a perdonar usted la espera, don José María. Hombre, ya sabe que usted se lo perdona todo. Y era muy interesante oír a estos dos ponentes, es decir, que ha valido la pena. Conceptos claros. ¿Qué es la cronicidad. ¿Qué es lo que más le ha interesado de lo que ha oído? Bueno, me ha interesado la realidad que conoce el doctor Ruiz Boy. Porque usted también es paciente crónico, señor Carnero, además de autónomo. Sí, soy paciente. Y de podólogo y experto en medicina del deporte. Bueno, en este caso es lo de menos, pero soy paciente crónico porque también estoy en un tratamiento y voy a seguir seguramente un paciente crónico con mi tratamiento de neoplasia renal. Y tengo también como crónico pues una psoriasis palmoplantar. Sí. Pero me ha quedado Señor Carnero, se nos ha quedado congelado, Aleix, el señor Carnero. Efectivamente, señor Alfonso, tiene psoriasis en la planta del pie. No sé si es muy frecuente psoriasis ahí en la planta del pie. Es muy recurrente, es frecuente y sobre todo es incapacitante. Y más un podólogo que decía que tiene también en las manos. O sea, al final el podólogo trabaja con sus manos y las necesita muy hábiles, ¿no? Y mucha gente pues tiene psoriasis en la planta de los pies y le impide tener una movilidad. Tenemos lo hemos recuperado, ¿no? Señor Carnero, dice un podólogo. Si usted se hizo podólogo justamente por los dos pies que tenía, ¿no? O que tiene, vamos. Sí, bueno, no son dos pies, son dos venganzas. Sufrió mucho de pies y... Bueno, estoy mal acabado. Es decir, es un problema de diseño. Y hay cosas que son como son y por mucho que intentes, pues bueno, se pueden compensar pero tener unos pies anatómicamente y mecánicamente correctos no los tengo, claro. Hay que cuidar al cuidador, no hay camas para crónicos, por ejemplo, en este país, no se presta atención. Cuanto antes puede salir del hospital, mucho mejor, ¿no? 48 horas, te dicen para que no te llagues, para que no tengas problemas, y en realidad es para que no sigas gastando el sistema sanitario. Para que te llagues en tu casa. Habría que organizar hospitales de crónicos, porque es lo que vamos a necesitar. No, y hay mucha gente, en el ejemplo que pones, que cuando llega a su casa tiene gente que le puede ayudar, pero hay mucha gente que cuando llega a su casa no tiene nadie. Y ahora voy a poner un ejemplo curioso. Hay muchísima desnutrición ligada a la enfermedad. Muchísima gente que llega a su casa y al final acaba desnutrida porque no tiene nadie que le ayude, que le cuide. Por eso decíamos también lo de la unión de lo social y lo sanitario tan importante. Hay gente solo que que económicamente a lo mejor no puede, pero ir a comprar es un esfuerzo, cuesta llevar. Está clarísimo. El señor Carnero tiene la suerte de estar atendidísimo, fantásticamente bien. Pero esto de la COVID... Y en la sanidad pública, ¿eh? Sí. No, tenemos buena sanidad pública. Eso es indudable. Y buenos profesionales. A pesar de que estamos conociendo, ya lo sabíamos, pero estamos conociendo que los cerebros se nos van. Pero las dos realidades que se han puesto en la mesa. El aumento de la cronicidad, porque la esperanza de vida y las soluciones que se dan tienden a la cronicidad. Sí. Y la segunda, que el dinero no es finito y lo generan la actividad económica, lo generan los impuestos y hay que saber distribuir. Es decir, que sí tendríamos que a lo mejor repensar que la distribución de nuestros presupuestos fuera un poco más... Ahora hablamos mucho de lo social, pero se pierde mucho dinero en temas sociales
descuidando otros que no es que no sean importantes según qué temas sociales, pero hay temas que son urgentes en estos momentos. Entonces, pues bueno, cuando por ejemplo te enteras que el presupuesto, por ejemplo, que prepara el gobierno actual a los comedores sociales de Cruz Roja y Cáritas les baja el presupuesto y no sé cómo se lo miran, ¿no? Y el hambre hoy en día es una crisis social que no sé dónde y cómo la llevaremos. Colas de hambre, de hambre que no se veían, afortunadamente no se veían desde finales de la guerra. Hemos vuelto a esos puntos. Señor Alfonso, voy a entrar en el Twitter de CH-2025 en el link para escuchar sobre las 5:30 del webinar, que yo creo que va a ser tremendamente interesante. Santi, cuídate mucho. Gracias. Hasta cualquier otro momento. Señor Carnero, el miércoles que viene hablamos más largo y tendido, ¿le parece? Ningún problema, Ricardo. Por desgracia no tengo otra cosa que hacer que estar en casa ahora. No, pero esto a mí lo que me alegra es verle estar y verle estupendamente bien. Se lo digo sinceramente. Gracias, José María, un abrazo fuerte. Gracias a todos. Cuídense, la hora es que se nos va. Y ese reloj que todavía está en horario de verano, ya nos dice que son casi las 10 y a mí me asusta cuando lo veo, cuando realmente son casi las 9. Aleix Alari, gracias ahí en la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos. Mañana le toca a OAFI y concretamente OAFI Sport será como todos los días de 8 a 9 de la noche aquí en Cultura FM, ahí en Facebook Live, después en las redes sociales. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.